Ok, ahora sí podemos iniciar. Ya ahí deberían ver lo que está pasando en mi pantalla y iniciamos la clase de hoy. Iniciamos la clase de hoy, perdón. En química de primero medio, seguimos bajo la ley de la conservación de la masa. Hoy, en el tema número 9, seguiremos hablando de que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ok? Habíamos hablado también de que este tipo de masa se resuelve en ecuaciones que cuando tenemos una ecuación química, todo lo que está al lado izquierdo de la flecha me debe quedar igual al lado derecho de la flecha. Habíamos hablado un poco de historia en la guía también del descubridor de esta ley, el francés Antonio Lavoisier, ¿ok? O Lavoisier, si lo pronunciamos en español. Vamos a aceptar a Vicente aquí súper rápido. Sin embargo, cuando estábamos hablando de este señor, no sé si se las muestro acá mejor en el Classroom, que eran las de la clase pasada, antepasada, hace 2 semanas. Es más fácil que recuerden. ¿Recuerdan esta guía? Cuando hablábamos de Antonio Lavoisier. Vamos a aceptar a Constanza para continuar con la clase. Ok. Cuando hablábamos de Antonio Lavoisier, la clase pasada, o Lavoisier, habíamos hablado de que él propuso una serie de experimentos o estadísticas químicas que no solamente las dijo él, sino que las hizo también un ruso en 1748. Pero él, 40 años después, propuso la ley como tal, ley de conservación de la masa, y hablaba en teoría de que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y él hablaba de que en las conjugaciones químicas, en las propiedades químicas y físicas de los elementos cambiaban cuando estos se fusionaban, pero que la cantidad de peso atómico no se modificaba. Y por eso en esa clase vimos una ecuación química, ¿ok? Del agua, si no me equivoco, donde teníamos dos moléculas de H2O y no sabíamos el peso. Pero sabíamos que antes en la ecuación había dos átomos de oxígeno gaseoso en este caso, y dos átomos de hidrógeno, pero dos veces, o sea, 2 por 2, 4. Y sacamos la ecuación, eso lo hicimos en la clase pasada. Y yo los mandé a investigar todos estos eh, pesos atómicos o masa atómica de estos elementos con la tabla periódica. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, pero Okay. yo me Igualmente, acuerdo perfectamente. igualmente teníamos en la clase anterior, de la del martes pasado, la guía donde hablaba un poco de la historia, ¿ok? De la historia y qué pasaba con respecto a las ecuaciones. Y lo que debían darse cuenta acá era que había un error. Recuerdan esa también, que habíamos hablado de que debían encontrar era un error, no solucionar el problema, sino encontrar el error. Ahora vamos a hablar un poco de la misma eh, ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia, donde sabemos que es también conocida como ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia. Y que es una de las leyes que plantea que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma durante las reacciones químicas. Esto significa que la cantidad de masas involucradas en una reacción en una reacción determinada, deben ser constantes a lo largo de toda la transformación, tanto antes de mezclar las cosas como luego de mezclar las cosas, ¿ok? Si estamos hablando de una reacción química. Esto es uno de los principios fundamentales de las ciencias naturales y fue postulado por dos científicos, como les dije, uno ruso y uno francés, en 1748 y 1785, respectivamente. Lomonosov lo publicó en 1748 y 40 años después, 41 años después, lo propuso Antonio Lavoisier, ¿ok? O Lavoisier.
ellos recuerden que empezaron a estudiar con la refracción de átomos y todo ese proceso para así poder tener una teoría atómica. Y de ahí es donde postulan la ley de la conservación de la masa. Sin embargo, esta ley no ha cambiado, a pesar de toda la ingeniería tecnológica que tenemos hoy en día y la tecnología como tal, pero sigue estando el mismo postulado, ¿ok? Sigue estando la misma ley porque en ese momento ellos dijeron algo correcto. Y junto a la equivalencia de la masa y energía, lógicamente tenemos el ejercicio y una de las claves para la comprensión de la química contemporánea, que es la que nosotros aplicamos hoy en día. A ver, abajo tenemos una molécula, perdón, unos átomos, donde tenemos un metano, un CH4, ¿ok? Que es el átomo que tiene, la molécula que tiene un círculo de carbono y 4 hidrógenos rojos al lado, como este que está acá, ¿ok? CH4 es metano, el gas metano, más 2 moléculas de oxígeno gaseoso. Serían 4 oxígenos gaseosos, 4 oxígenos en realidad. El oxígeno se encuentra en forma líquida cuando es O1 y el 1 no se representa, ¿ok? Y cuando es O2, quiere decir que está de forma gaseosa, ¿ok? Porque son 2 moléculas de oxígeno, 2 átomos, perdón, de oxígeno adheridos y ellos empiezan a, se vuelven de forma gaseosa. Sin embargo, el CH4 también es de forma gaseosa y es un tipo de gas inflamable, que es el metano. Acá vemos las dos líneas, tanto en la fórmula como en los dibujitos, ¿ok? La fórmula es lo que tenemos abajo en letras y los dibujitos son para ser un poco más didácticos, ¿ok? Igualmente se representan con un color y tamaños específicos, ¿ok? Hay una ley para eso también, que nosotros no hemos llegado allá todavía. En próximas clases vamos a explicar eso. Al momento de transformar, nosotros debemos buscar la masa atómica de cada uno de los elementos que están acá. Gracias a Dios sabemos el del hidrógeno, que es 1, y el del oxígeno, que es 16, perdón. Y podemos hacer rápidamente esta evaluación. Sin embargo, ya vamos a buscar la tabla periódica. O si tienen una tabla periódica, me pueden ayudar. ¿Tienen alguna tabla periódica a mano? Yo. Ok, ¿me buscas el peso o la masa molecular del carbono, por favor? Debe ser 32, si no me equivoco. Menos, debe ser menos. 8, 6. 6. Ok. Estamos hablando de masa, ¿cierto? Ok. Entonces, Sí. 6. Y nosotros sabemos entonces que pesa 6 el carbono, 4 los hidrógenos y 16 cada uno de los oxígenos. ¿Cierto? ¿Sí o no? 32 y Sí, 32 serían profesor. 64. Más 6, Ujú. 70. 70. Más 4, 74. ¿Cierto? Y si nosotros nos vamos y este carbón, este gas que tenemos acá, el oxígeno gaseoso que está en la atmósfera, lógicamente, y el metano, que es un gas inflamable, combustiona, ¿ok? Hace combustión, explota o se enciende el metano en este caso. Vamos a ver de que la combinación del aire, lógicamente el aire necesita, para poder ser flameable o para poder encenderse, necesita el oxígeno, ¿ok? Por eso es que vemos que las parrilleras no las cierran, porque los carbones se apagarían y siempre hay que dejar una ventilación y por eso es que cuando alguien está en un incendio y lamentablemente se incendia, o la ropa o cualquier cosa, la gente busca como arroparlo con algo, ¿ok? Para tapar el oxígeno y que el oxígeno no tenga, la llama no tenga más oxígeno para proliferarse, ¿ok? Si nosotros hacemos combustión en ese compuesto, en ese metano con oxígeno gaseoso que está en el ambiente, ¿qué nos quedaría? Estas moléculas las conocemos. No podemos decir que no las conocemos. Díganme los nombres.
CO2, ¿qué es? Lo hemos visto desde sexto básico, en conservación de la energía. ¿Qué es CO2? Está en la atmósfera y nosotros lo exhalamos. Lo hemos visto en séptimo en sexto lo vimos. ¿Oxígeno? No. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces acá tengo CO2, tengo dióxido de carbono y esta es la molécula representativa. Tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Ok? Más, ¿qué es esto? Esto que está aquí, en la esquinita. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Agua? Agua. ¿Y cuántas moléculas de agua hay? Vean la imagen. Solamente hay que observar la imagen. Hay dos. Hay 2 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque me sobraban 2 oxígenos y me sobraban 4 hidrógenos. Entonces, lógicamente, para poder combustionar y hacer combustión, perdón, el metano se empieza a romper, queda el carbono solo, los 2 átomos de oxígeno que están en el aire se unen a él, ¿ok? Crea el dióxido de carbono, ¿ya? Y aparte se crea agua, pero en forma de vapor. En este caso, cuando hay una combustión por un gas, o sea, como en la cocina o una llama de cualquier cosa, del yesquero también se crea agua, ¿ok? Pero en forma de gas. En donde los 4 hidrógenos que estaban en la molécula de metano, ¿ok? Que es la roja con gris que tenemos al inicio, que es esta, toman también una molécula de oxígeno del aire, en este caso 2, porque hay 4 flotando, y ellos hacen reacción, ¿ok? Isabel no estaba temprano en la clase. No, se va conectando. Ok. Hacen combustión y se liberan en el aire, pero en forma de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua, ¿ok? Entonces, ya sabemos que tenemos una molécula de carbono, 2 de oxígeno, ¿ok? Y del otro lado tenemos 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno más. Entonces sería 1, 4 y 4. ¿Sí o no? Empezamos a sacar la cuenta. ¿Cuánto vale el carbono? Cuéntenme, no los escucho. ¿Están dormiditos? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto vale el carbono? Habíamos dicho que vale 6. Su masa atómica era 6. Y luego pasábamos al oxígeno. ¿Cuánto? El oxígeno vale 16 y tenemos 4 átomos de oxígeno. 4 por 16. Profe, Cuéntame. el carbono era 12.111. Entonces, no sé. Por eso te pregunté, la masa era igual, no importa. Saquemos la cuenta entonces. Pero, profe, 64. Saquemos la cuenta acá. Vamos a aceptar a su compañero y vamos sacando la cuenta. Aceptemos a Álvaro, que se va conectando. ¿Alguien me da el apellido de Álvaro, por favor? Devia. Aquí está. Ok. Vamos a sacar la cuenta. Sacamos la cuenta. ¿Cuánto cuesta el carbón? ¿El carbono cuánto es su masa atómica? 12. ¿El oxígeno? ¿Y el hidrógeno? No están hablando. Pero ahora debemos sacar cuántas moléculas hay de cada uno. De oxígeno hay 4 y de hidrógeno igualmente hay 4. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando?
¿Pueden ver lo que estoy haciendo en la pantalla? Sí, veo perfectamente. Niñas, ¿me pueden escuchar? ¿Profe? Cuéntame. ¿Está preguntando cuál es la masa atómica? ¿O nada que ver? Sí, Sí, pues yo le dije, del carbono era 12.0111. te escuché 6. Entonces Ah, saqué la no, cuenta mal. no, A ver, 12. entonces sacamos la cuenta. 12 más 64, 80 en total sería todo. 80 sería la ecuación para estas señoritas que están acá, ¿ok? 80. Sería antes de que combustione el metano, ¿ok? Que era el ejemplo que le estábamos dando. Ahora volvemos acá. Si tenemos una de carbono, tenemos una de carbono. 4 de oxígeno, tenemos 4 de oxígeno. Y 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno. Pesa lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos que en esta reacción tenemos 80 de este lado de la flecha y 80 de este lado de la flecha. Porque no hay ninguna liberación de ningún átomo aparte, ¿ok? Y esos eran los ejemplos que teníamos que hablar el día de hoy, ¿ok? Un perfecto ejemplo es la combustión de hidrocarburos, en la que puedes arder un combustible y desaparecer el combustible, o sea, ya no va a haber más gas tóxico o gas inflamable en el ambiente si se libera un gas. Por ejemplo, si dejamos la cocina encendida, va a llegar un momento en que algo va a iniciar ese gas, ¿ok? Y lógicamente va a haber fuego, pero si lo vemos desde el punto de vista de la química, luego que se empiece a quemar ese gas, ya el gas no va a existir porque se va a transformar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y eso fue lo que explicamos el día de hoy. El CH4, ¿ok? Que es el metano, ¿ok? Se combustiona o hace combustión con el oxígeno gaseoso que está en la atmósfera. Al momento de encenderlo, ellos se crean, ¿ok? Se modifican, se juntan, ¿ok? Y creamos dióxido de carbono con 2 moléculas de agua en forma de vapor. ¿Ya? Que eso fue lo que explicamos ahorita. Y sacamos la cuenta y todo adelantado sin recordar que tenía esta diapositiva aquí. Entonces tenemos, arriba teníamos un carbono que sabemos que cuesta 12 en masa molecular, en masa atómica, 4 hidrógenos y 2 oxígenos gaseosos, que serían 4 átomos de oxígeno, y que cada oxígeno cuesta 16. Sacamos la cuenta, 16 por 4, 64, más 4 de hidrógeno, 68, más 12 del carbono, 80. Igualmente, cuando hacen combustión, lógicamente la combustión es un tipo de energía calórica, y por esa unión de moléculas se crea la llama, se crea el calor, ¿ok? Y lógicamente se libera CO2, como dijo la compañera, y 2 moléculas de agua para poder ubicar todos esos átomos que quedaron durante la combustión, ¿ok? Entonces, estamos claros hasta aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos muestren una fórmula tanto escrita como la que está abajo? ¿Ok? Las fórmulas no las pueden dar escritas así como está aquí abajo, o simplemente mostrarnos las imágenes de las moléculas. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando nos dan las Sí. imágenes de las moléculas, nos deben decir cuáles elementos tienen. Entonces, normalmente yo no les voy a dar una imagen sola. Siempre les voy a colocar abajo qué compuestos son. ¿Ok? Como por ejemplo la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy, al igual que todas las anteriores, debemos descargar el archivo y modificarlo, ¿ok? En donde dice que busquemos la masa molecular y atómica de los elementos y moléculas antes y después de las reacciones químicas. Cuando hablamos de masa molecular, hablamos de la masa de esa molécula, ¿ok? Y cuando hablamos de masa atómica, hablamos de la masa de cada uno de los átomos que conforma esa molécula.
Por eso es la diferencia, ¿ok? La masa molecular no la vamos a encontrar en una tabla periódica, porque en una tabla periódica no dice molécula de agua, molécula de metano, molécula de ADN, ¿sí me están entendiendo? Y para buscar la masa de una molécula debemos saber qué elementos la componen y así buscar la masa de cada uno de los elementos para sumar y ver cuánto pesa esa molécula. ¿Sí me expliqué? Yo no entendí. ¿Sí Sí, o no? o sea, no entendí. No No, yo no entendí. entendí. Yo sí. No, yo no entendí. Ok. Sabemos entonces que existen los átomos, que yo los voy a encontrar en la tabla periódica, ¿sí o no? Sí, Y existen las moléculas, que es la combinación de los átomos, ¿ok? Y las moléculas no las voy a encontrar en la tabla periódica, porque en la tabla periódica solamente hay átomos. Si a mí me piden la masa molecular, yo no puedo ir a la tabla periódica a buscar la masa molecular porque no está, ¿ya? Yo debo buscar los elementos de esa molécula en la tabla periódica y empezar a sumar la masa de cada uno para que me dé la masa molecular. Por ejemplo, acá tenemos, es que si hago el ejemplo, les hago la tarea, entonces no es el deber. Si a mí me piden la masa molecular del metano, como se ve acá, yo no voy a encontrar el metano en la tabla periódica. Entonces debo saber cómo se compone el metano, que sé que es CH4, ¿ok? Es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Me voy a la tabla periódica, busco esos pesos atómicos, los sumo y sé cuánto me pesa el metano, ¿ok? Haz el ejercicio. No sé quién me preguntó porque no puedo ver el nombre. ¿Quién fue? Antonio. Profe, ¿Sí? la masa atómica de los dos juntos se tiene que calcular. ¿Qué calcular para? No te escuché, se cortó el audio. Lo que usted dijo, que la masa atómica de los dos hay que calcular, o sea, los tengo que sumar. Exacto, sí. Ah, ya. Por eso acá dice, buscar la masa molecular y atómica, porque al buscar la molecular estamos buscando la atómica, es lo mismo. Lo único que la atómica es más pequeña, es como si me dieran, por ejemplo, en este compuesto que tenemos acá, ¿ok? A mí me dan acá el metano y me dan 4 de oxígeno. El oxígeno lo tengo que buscar directamente en la tabla periódica y ya. Pero el metano no lo voy a encontrar en la tabla periódica, sino que tengo que buscar quiénes componen el metano, ¿ya? Y así sería más fácil y más rápido buscarlo en la tabla periódica. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Buscar el peso y la masa antes y después de la reacción química. Recuerden que antes de la reacción es antes de la flecha y después de la reacción es después de la flecha. ¿Sí? Profesor, Cuéntame. pero por ejemplo, ¿qué tipo de masa y peso atómico podría buscar en cualquier símbolo de la tabla periódica? ¿Puede ser más de uno o solo lo que alcance? O sea, cuando nosotros hicimos la actividad la vez pasada, que me la enviaron algunos, ¿ok? Eso les sirve. Así no buscan en la tabla periódica directamente. Si no hicieron la actividad, ¿ok? Y buscan en la tabla periódica, deben buscar cada uno de los elementos que les están pidiendo en la reacción y buscar la masa atómica de ese elemento para luego sumarla. Cuántas veces aparezca en la ecuación. Es lo mismo que Profesor, ¿Cómo? pero también, pero para sumar toda la masa molecular, ¿se tiene que hacer con todos los elementos o No, los que va a dar? con los elementos que están en la ecuación, con los elementos que están en esta reacción. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos que hay 2 veces 2 hidrógenos, serían 4. Ah, Ya sabemos que el hidrógeno es 1. ¿Ok? Y aquí tenemos que hay 2 oxígenos gaseosos, ya sabemos que el oxígeno es 16. Entonces saco la cuenta aquí, 1 por 4, 4, ya sabemos que esto vale 4.
Y 16 más 16, porque 16 por 2, ¿ok? Sí. Serían 32. Ya sé que de este lado vale 32 y de este lado empiezo a sacar. Entonces también hay 2 de oxígeno y hay 4 de hidrógeno. Entonces 4 de hidrógeno, 4 por 1, 4. Y hay 2 de oxígeno, 16 por 2 o 16 más 16 es igual a 32. Y lo sumo. ¿Cuánto es? Y sacan su cuenta. Entonces ya tendrían resuelto la primera. Pero por ejemplo, en la segunda, ve, los blancos representan hidrógeno. Ya sé que valen 1. O sea, nada más saco la cuenta, cuántos hay antes de la flecha, cuántos hay después de la flecha. ¿Ok? Y los multiplico por la cantidad. 1 por la cantidad de hidrógenos que hay. Y el otro es nitrógeno. El azul es nitrógeno. Me voy a la tabla, busco cuánto pesa el nitrógeno, veo cuántos hay antes de la ecuación, lo coloco, lo multiplico y coloco el resultado, y luego veo cuánto hay después de la ecuación, lo coloco, lo multiplico y veo el resultado. Y luego sumo de este lado de la ecuación, sumo de este lado de la ecuación y me da un resultado. ¿Qué fue lo que hablamos en la clase antepasada? Igualmente acá este ya se los hice, me voy dando cuenta. Este es el del metano, pero igual lo hacen ahí rapidito. Y este que está acá es un ácido, ¿ok? Con cloruro de sodio, si no me equivoco. Y deben ver también la fórmula que se realiza acá. ¿Ok? Este creo que es dióxido de azufre. Sin embargo, Sí. es cuestión de ustedes buscarlo. Acá les estoy dando, son la reacción en letra. Pueden googlear, pueden colocar H2SO4 y allí les va a aparecer qué elemento es, ¿ok? ¿Qué molécula es? Pero ya saben que hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Más Na, que es sodio, ¿ok? Sí, sodio. Es sodio, una de oxígeno y una de hidrógeno, ¿ok? Y aquí hay dos de cada uno. Hay 2 de sodio, hay 2 de oxígeno y hay 2 de hidrógeno. Porque el 2 está delante de todo. ¿Ok? Como se ve acá. Entonces tenemos que colocar ahí todos los pesos, multiplicarlos por la cantidad de veces que la haya y sumar. Y luego igual de este lado. Y ver si pesan igual o no. A este deben buscarle el nombre. ¿Ok? Deben colocar tanto de azufre, tanto de tanto, tanto de tantito. Por eso coloqué buscar la masa molecular en dado que sea una molécula y atómica en dado que sea un átomo, como lo tienen allá abajo, que ya se los acabo de explicar, de los elementos y moléculas, porque hay elementos y hay moléculas, antes y después de la reacción química correspondiente. Cada cuadro rojo es una ecuación química distinta y hay una flecha para cada uno, ¿ok? En esa flecha está un antes, que es la parte izquierda, que yo veo en la pantalla, la parte izquierda, ¿ok? Que es antes de que pase la reacción, y está el después, que es después de la flecha, o hacia donde apunta la flecha, que es el después. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, buscar la masa molecular o atómica de estos elementos o moléculas, ¿ok? De estos 4 reacciones químicas que tenemos acá. ¿Hay alguna pregunta o todavía hay dudas? Cuéntenme. Cuéntenme. Bien, ¿no? Ninguno. ¿Seguro? ¿Sí entendieron? ¿Seguro que entendieron? Para volverles a explicar, no hay problema. ¿No tienen ninguna duda? No. ¿Seguro? Sí, creo que sí. Entonces, acá les voy a publicar en el Classroom la diapositiva del día de hoy, lógicamente, como siempre. Y al igual, al final de la diapositiva tienen las 4 reacciones químicas que debemos buscar la masa molecular o atómica, ¿ok? ¿Dónde dice clase martes 9? ¿Ok? 9 de junio. Clase 9, ley de conservación de la masa. Deben descargar el archivo, hacer la actividad. También la pueden hacer a mano, no hay problema. Le toman una foto, adjuntan la foto o el archivo. Si es un archivo, deben cambiarle el nombre para que el Classroom lo deje subir. ¿Ok? Luego que lo guarden, van a donde lo guardaron, documentos, escritorio, le cambian el nombre
para que Classroom nos deje subir el archivo que quieren adjuntar, ¿ok? Y lo pueden entregar, al igual que la de biología, mañana a medianoche, para que tengan tiempo de pensar lo que quieren hacer, ¿ok? Y busquen una tabla periódica. Pero ya eso lo debieron haber hecho hace 2 semanas con la actividad que mandé hace 2 semanas. En internet hay muchas tablas periódicas y todas son iguales, así que allí les aparece la masa atómica, ¿ok? Ya eso lo habíamos investigado hace 2 semanas. Cualquier duda me pueden escribir por el Classroom. Recuerden que el Classroom le da el acceso tanto de comentario privado en la actividad, así solamente me llega a mí, o comentario en grupo para que también sus compañeros puedan leer el comentario, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Ya saben que la podemos entregar, al igual que la de biología, hasta mañana en la noche. ¿Tienen alguna pregunta? Vale. Absolutamente no. ¿Seguro? No, ninguna duda. Perfecto, entonces. Por hoy hemos concluido. Vamos a hacer la actividad y la entregamos o me preguntan por allí y yo les respondo, ¿ok? Por el día de hoy hemos concluido. Chao, profe. Nos vemos entonces, Chaito. Nos vemos el martes. El Chao, martes. profe. Chao, profesor. Cuídese, que tenga una buena tarde. Muchas Igual, gracias. no salgan, por favor, no salgan. Chao, profe, cuídese. Chao. Esté bien.